Bien, aquí estamos de retorno, recibiendo con el afecto, la valoración de siempre al doctor Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y además secretario de Asuntos Laborales de esa organización política. Doctor, como siempre, un placer recibirlo, bienvenido. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno. De verdad, porque hace un tiempito Sí. que no venía, bueno, porque después que ustedes están de 8 a 9 y media, se me ha complicado por el programa de radio que hacemos. Yo soy un político haciendo comunicación, siempre se lo digo a la gente, ¿eh? O sea, soy un militante con una causa que asumo, no me pinto para nada de imparcial y le digo a todos los oyentes de Tomando el Pulso, le digo, soy un político, un militante político, convicto y confeso, haciendo comunicación. Es un acto de responsabilidad. Claro, entonces como ese programa es a las 9, después que ustedes están de 8 a 9 y media, se me ha complicado algo estar acá. Mariela pues hace su trabajo, me llama y yo le manifiesto de las dificultades, pero deseoso de compartir este escenario con mi amiga querida y adorada Lindsay Casajara y con mi amigo de muchos años, Alexander Pérez. Muchas gracias. Bueno, Domingo, y te hemos invitado porque hay muchos temas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana que en estos momentos preocupan. Una situación bastante complicada, con unas decisiones que se toman quizás de manera un tanto extraña, como por ejemplo la decisión del secretario general de esa organización política, donde él decidió de manera unilateral sacar al secretario de organización y al secretario de finanzas del PLD, dejarlo, obviarlo de sus funciones, incluso con una justificación un tanto insustentable, y que esa va a ser uno de los puntos que se va a poner sobre la mesa en la reunión del comité político de la próxima semana, donde tengo entendido que se pospuso para el día 8, primero estaba para el día 6 y aparentemente se pospuso. Lo leí en uno de los periódicos. Eso me extrañó porque formalmente el periódico Vanguardia no sostiene esta información, pero bueno, ya veremos. Me gustaría que empecemos por ahí, por la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana y los retos que tiene por delante esa organización política para mantener la cohesión y la unidad interna. Mire, le voy a hablar de ese caso sin precedente en la historia del PLD, de la suspensión de 2 titulares de secretaría por parte del secretario general del partido, interpretando un artículo que no está del todo claro para sustentar estatutariamente esa decisión. Pero voy a empezar por algo muy contundente. Es verdad que en el PLD se ven oscuros nubarrones en todo el cielo PLDista. No hay un espacio de luz ahora mismo que usted vislumbre, eso es cierto. Pero también es cierto que la solución a esa situación es muy simple. Es muy simple. Tan simple como sencillamente que el presidente Medina despeje todas las dudas que en torno a una nueva reforma constitucional para repostularlo, o algo que sería fatídico, terrible, funesto, a que el Tribunal Constitucional pues dicte una sentencia declarando inconstitucional a la Constitución, es decir, el 20º que prohíbe expresamente la repostulación del actual mandatario. Si el presidente Medina despeja ese camino y le dice a sus principales colaboradores que han estado todavía tejiendo esa telaraña terrible, yo no puedo decirlo de otra forma en el adjetivo. Si hace eso y se sientan el presidente Fernández y el presidente Medina a ponerse de acuerdo para que el PLD se reencuentre, se reunifique y ellos dos comandar una nueva victoria electoral del PLD, ahí se fueron todas las confrontaciones, todos estos escenarios que como el Congreso
están poniendo a un PLD con una imagen verdaderamente agrietada, una imagen que se le está dañando, y ellos dos deben, yo creo que más, siempre lo digo cuando lo involucro a los dos, creo que el gobierno, el presidente Medina, tiene la mayor responsabilidad en esto, porque el presidente Fernández siempre ha estado dispuesto al entendimiento y siempre ha sido el sacrificado, siempre ha cedido y ha estado ahí dispuesto a aportar para la unidad PLDista. Tan simple como eso, algunos dirán, no, Domingo Jiménez, no es tan simple. Yo creo que es un problema de voluntad política. Que hay muchos intereses envueltos. No, pero es que si hay voluntad política, esos intereses se manejan también. Y se resuelve en aras de la unidad del PLD y una nueva victoria electoral. Y número 2, esto de suspender a 2 titulares de secretaría por parte del secretario general no debió ser. De hecho, cuando él leyó el artículo que establecen los estatutos respecto a este tema, establece claramente que debe ser discutido en el comité político, cosa que nunca se hizo. Correcto, pero lo peor de todo es que no tiene precedente. Bueno, yo ingreso al PLD justo cuando el PLD cumple sus primeros 10 años de existencia. Yo ingreso al PLD formalmente, quiero decir, en el año 1983, siendo un adolescente. Había estado vinculado al PLD desde mis 14 años porque empecé a leer Vanguardia del Pueblo más o menos a esa edad. Yo era un joven inquieto, un muchacho inquieto, dirigente clubista, vinculado a la lucha cultural, social, estudiantil, en el liceo Domingo Faustino Sarmiento y Fabio Amable Mota. Y desde el 83 hasta hoy, o sea, en diciembre yo voy a cumplir 35 años de militancia PLDista sin descanso. Sin descanso. Yo no había visto eso. Tendría que rememorar. Lo hemos buscado. Vanguardia del Pueblo no lo recoge en su historia. Primera vez que se da. Entonces, lo que quiero apuntar es, eso no tenía razón de ser. Número 1, porque Víctor Díaz Rúa había puesto una licencia, había mandado carta de licencia, solicitando licencia del puesto de secretario de Finanzas desde mayo del año 2017. Luego, él mismo lo aclaró después. No, en el caso de Víctor, tenemos una licencia, hay que decir la verdad. Él mismo, no en el documento que tenía, sino en términos verbales. Parece que según iba leyendo el documento, el compañero Reinaldo Pared Pérez recordó que en el caso de Víctor eso no tenía sentido, porque estaba suspendido ya por una licencia que él mismo solicitó y Víctor ya no firmaba cheques ni hacía labores de secretario de Finanzas. O sea, eso la hacía el secretario general. Exacto. Eso es el caso de Víctor. Ese es el secretario general, o sea, el mismo Reinaldo quien ahora controla esa parte. Bueno, pero él estaba ya. Desde hace mucho tiempo. Claro que sí. Y Víctor había mandado una carta que él mismo lo dijo. Y en el caso de Félix Bautista, mucho más grave. Mucho más grave. ¿Por qué mucho más grave? Porque resulta que Félix Bautista está siendo suspendido por una decisión administrativa que tomó el gobierno de los Estados Unidos. Ni siquiera el sistema de justicia norteamericano, sino una cancelación de visado desde el año 2015. Se dio a conocer, desde el 15 esta situación estaba ahí, y resulta que no ha sido esta suspensión ni por un proceso judicial al que esté sometido Félix Bautista en este momento, para nada. Es más, peor aún, fue en los procesos que enfrentó primero en el gobierno de Hipólito Mejía, que se le acusó, fue descargado por la justicia PRDista. Una justicia controlada por el PRD que no pudo demostrarle a Félix Bautista, después de más de un año de prisión, no le pudo demostrar culpabilidad en lo que se le acusaba y fue descargado. Y en el caso ya, en el gobierno PLDista que encabeza Danilo Medina, pues resulta que también fue procesado y fue descargado. Se dictó un no al lugar, por nada más y nada menos
que por la Suprema O sea, Corte de él demostró Justicia. su inocencia. Ahora, eso siembra un O sea, y precedente. él también quiere está decir- suspendido porque le quitaron la visa por una decisión administrativa. Eso quiere decir que a todos los que le quiten la visa se va a seguir con ese comportamiento, porque también se habla de que funcionarios importantes de este gobierno Sí. se le habría quitado la visa. Y se dicen con nombres y apellidos muchos de ellos. De hecho, hasta el propio Reinaldo suena como que se le ha quitado la visa. No, eso tendría que aclararlo el secretario general. Quiere decir que podría ser un precedente para que, o el propio PLDismo exigiría de que a todo aquel que se le quite la visa se le dé el mismo tratamiento, o eso es exclusivamente para... Porque entonces se ve una doble moral, una dualidad de comportamiento ante un mismo tema. Estamos hablando de que hay muchísimos funcionarios que se le ha quitado la visa. Pero yo pienso que eso es más y también, de hecho, hay uno de ellos que fue funcionario, es secretario de una de las secretarías del PLD y le quitaron la visa. Y ese se sabe, es el caso de Temístocles Montaz. Pero Él yo es secretario de Asuntos Internacionales. para que lo digan las dos ahí mismo. Sí. Pero yo pienso que se trata de una táctica de un candidato. Lo de Reinaldo. Lo de ¿qué? Reinaldo. De Pero suspender es que no a... se puede- Es no una se puede táctica dar un porque tratamiento el así. país cambió. Después que se creó el Tribunal Superior Electoral, Sí. el país en términos electorales cambió. Si esas dos personas entienden que sus derechos le fueron afectados, Sí. ellos pudieran apelar al tribunal y lo van a los dos le van a quitar esa supuesta sanción. O sea, por lo mismo que usted acaba de decir, de que Víctor Díaz, a pesar de que había pedido una licencia, Reinaldo lo incluye. Incluso en un momento cuando Temístocles Montaz, incluso que es titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales, estaba en la misma condición de ellos y no incluyó a Temístocles Montaz. O sea, es más bien una táctica de un candidato. Eso es lo que yo he No, observado. mire, peor aún, y voy con las dos partes. El Lindsay señala lo de, bueno, si por quitar una visa y entonces a todo el que de una u otra manera está afectado, ¿verdad? Los encartados de Odebrecht, a todos se les canceló el visado. En ese proceso están involucrados varios miembros del comité político y del comité central del PLD. A los que ahora mismo no van a juicio preliminar, pues la verdad es que lo que se hizo fue un archivo provisional. Es decir, Radamés Segura, Temístocles Montaz y Julio César Valentín, sobre ello, al igual que sobre Alfredo Pacheco, pende una espada de Damocles, que está ahí, que podría en cualquier momento soltarse la espada. Sí. O sea, no han sido sacados del proceso. Hubiese sido así si era un archivo definitivo. No lo fue. Están ahí. O sea que si en el proceso aparecen elementos de juicio que sustenten pruebas a consideración del Ministerio Público, ellos entonces serían reactivados nueva vez como acusados en ese caso. Lo que sí, hay un asunto importante con este señalamiento. Yo lo que creo, Lindsay, Alexander, es que lo que tiene el comité político es la oportunidad de discutir esta situación. Discutirla y tomar el correctivo del lugar. Es una situación bastante Eso es lo que compleja. creo. Más que involucrar a los que, y ahí voy con Alexander, Alexander, no es nada más que ellos no fueron suspendidos. No, es peor aún. Es que Radamés Segura y Temístocles Montaz mandaron cartas al comité político solicitando su licencia. Exactamente. El CP no se la aceptó y le dijo, no, vengan, ustedes pueden seguir participando en esta reunión antes del archivo provisional. Sí. ¿Entiendes? Entonces, la decisión del compañero Reinaldo Pared Pérez se ve una decisión muy tendenciada, sumamente tendenciada. Pero no solamente es tendenciada, sino también interesada, porque estamos hablando de dos secretarías que son fundamentales para temas esenciales. Estamos hablando de la Secretaría de Organización,
la que tiene que ver con el padrón interno de este partido político, la que tiene que ver, la que tiene que ver con todo lo que Juan Pérez, fulanito, Domingo Jiménez, todos los que están inscritos en esa organización, es manejado en esa secretaría, ¿verdad? Y que debo decir, no la controla Félix Bautista. Bueno, pero él es el secretario. Eso no lo maneja mucha gente. Esa secretaría está compuesta mayoritariamente por vicesecretarios que siguen el liderazgo de Danilo Medina. Empezando por Miriam Cabral. Sí, claro. Que me dicen que es tremenda. Claro. Tiene una, peligrosa, diría yo. No, sí. Pero también, bueno, peligrosa. Y ahí está César Prieto. Pero también su comportamiento un poco beligerante a veces. Bueno, en el Congreso me han dado esa información. De todos modos, eso es lo que veo, que además no solo tendenciada, sino interesada, o sea, que refleja claramente un interés muy particular según las interpretaciones que se pueden dar de manera muy lógica de la gente común. No, muy bien, acertadísimo. Es totalmente interesada en esa dirección, como también en la dirección que plantea Alexander. Estamos hablando de un aspirante presidencial tomando decisiones que podrían afectar a otros aspirantes presidenciales mañana. Entonces, lo que creo es que el CP debe ver esto. Y debe ver esto no para incluir a nadie, sino para actuar de manera correcta y poner un valladar. ¿Verdad? Porque entonces para unos sí, para otros no. Y entonces Temo, en el caso de Temo, que no tiene visa y es secretario de Asuntos Internacionales, ¿en qué pie queda parado? No, el propio está ejerciendo todos sus derechos que políticos. Es miembro del comité político, el propio Julio César Valentín, que es parte de ese comité político. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ese desequilibrio de que, bueno, este me gusta, aquel no, este me interesa, este obedece a mis intereses, este no, y de acuerdo a esto, entonces te castigo. Es que eso debe ser totalmente frenado por el comité político. Ahora, ¿dónde están las esperanzas para que el comité político actúe de manera equilibrada? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos sentir que un comité político que no se está reuniendo, y no se está reuniendo porque en el PLD hay puntos importantes a definir, situaciones que confrontan los liderazgos PLDistas, por una tosudez de querer negar lo que a todas luces se está viendo? Y ahí está el asunto. Mire, el presidente de la República no puede ser candidato. Sencillamente no puede ser, mucho menos en un contexto que objetivamente no le conviene, objetivamente no le favorece y subjetivamente mucho menos. Mucho menos. El PLDismo lo que debe hacer, el PLDismo, es reencontrarse y unificarse en torno a la figura que según todas las encuestas podría llevar al PLD a una nueva victoria electoral, que es su presidente, el presidente de su partido. Un hombre que además no hay por qué temerle, porque se habla de temores. En estos días me decía una compañera de muchos años en el PLD, que sigue el liderazgo de Medina, y me decía, Domingo, lo que pasa es que hay algunos colaboradores del presidente Medina que sienten muchos temores de una nueva presidencia de Leonel. Y yo le digo, compañera, ¿y por qué? Porque ellos creen que Leonel va a venir a vengarse de ellos. Le digo, mira, si creen que va a vengarse, lo primero que hay que establecer es que algo hicieron para temer a que Leonel mañana, si es presidente, se vengue de ellos. Ahora bien, si hicieron algo contrario a Leonel Fernández, este país, nosotros los PLDistas, conocemos cómo actúa Leonel. No es verdad que Leonel al llegar al gobierno, en vez de concentrarse a que este país continúe por sendas de progreso y de desarrollo, se va a meter, dizque, en una cacería de brujas, en una persecución. A perder tiempo. No, por Dios, no lo va a hacer. No lo hizo ayer, porque lo que hicieron los PRDistas entre el 2000 y el 2004, con el presidente Mejía a la cabeza,
en contra del PLD y del propio Leonel y hasta de su familia, era para que si Leonel volvía a ser presidente y era un hombre con el corazón lleno de resentimiento y de rencores, fuera contra el presidente Mejía y contra el PRD. Y Leonel hizo eso. No, mucho menos una nueva presidencia de Fernández. Leonel no es un hombre de rencores ni de resentimiento. Ese es un hombre que ha demostrado que solo se enfoca en la claridad, en la luz. Ahora, lo ha demostrado. Domingo, hay una lucha con el tema de la ley de partidos y el presidente ha pedido prórroga. Todo el mundo interpretaba que para consensuar, para llegar a un acuerdo favorable donde todas las partes estuvieran satisfechas. Eso dista mucho de la realidad. Se ha tenido que incluso desautorizar a un Radamés González que sin él tener la facultad, la autoridad para convocar a la comisión, la subcomisión que discute esta parte del proyecto de ley, tiene el presidente de la Cámara de Diputados que desautorizar tal actitud. Es convocada la comisión para este próximo jueves. En fin, hay una confrontación sangrienta, terrible, en ese Congreso de la República, expresado allí, de la fuerte contradicción que hay a lo interno de ese PLD, pero además en todo lo que tiene que ver con la composición política de los demás partidos. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Por otro lado, la persecución a algunos de los legisladores de parte de funcionarios del gobierno, dicho por los propios legisladores, me lo han confesado a mí, por ejemplo. Y el caso de Castro Silverio, inexplicable, donde presentaba una posición, ahora presenta otra. ¿Usted cree que es inexplicable? En fin, bueno, inexplicable, ¿verdad? Aparentemente, todo el mundo sabe que detrás de todo eso, sí, el gordito de Jarabacoa que ha estado negociando y que lo ha confesado así, sin ningún tipo de pudor, tan descaradamente, sí, yo diría. Sí, sí. ¿Cómo evalúas esta parte y cuáles son sus expectativas respecto a este proyecto de ley que culmina esta legislatura el 15 de este mes de agosto, que ya mañana estamos a 1 de agosto? Sí, estamos a 1 de agosto. La legislatura venció la ordinaria el 26 sí, y se prorrogó a partir del 26 por 15 días, ¿verdad? Por decreto presidencial. Es decir, que si hoy estamos a 31, han corrido 4 días ya, ¿verdad? Sí, a partir del 27. A partir del 27. Sí. O sea, el 27 ya es el primer día de una legislatura extraordinaria. Sí. Y ya vamos por el 31. Ahora, mire, todo esto, espectáculos penosos que está dando el Partido de la Liberación Dominicana, impensable hasta hace un tiempo atrás, impensable. Hay una sociedad que se ve asombrada con todos estos hechos protagonizados por quienes eran el ejemplo a seguir en los ayuntamientos y en el Congreso, que eran los bloques de regidores, los integrantes de los ayuntamientos, los bloques de regidores y los bloques de diputados y de senadores PLDistas. Eso es algo que nosotros los que lo vivimos y que en algún caso, en algún momento, fuimos actores de primera línea, hoy quedamos totalmente avergonzados con una serie de espectáculos nunca antes pensados que podía dar el PLD. ¿Qué explica todo eso, Lindsay, Alexander? El fantasma de la reelección, Lindsay. Lindsay, todo esto es el fantasma de la reelección, todos los males que está viviendo el PLD, todo eso del Congreso, eso no fue Radamés González. Claro que no, sabemos eso, muy bien. Eso es de factura del gobierno. Claro. Eso es el gobierno. Y todo es porque aún no se abandona la idea de que el presidente Medina puede ser el candidato. El presidente Medina no va a ser el candidato. No puede ser el candidato. Y el primero que lo sabe es el presidente Medina. O se pretende gobernar con la sangre del pueblo en las manos, o salir manchado con la sangre del pueblo en las manos. Y es que no estamos viendo el país cómo se está llenando de protestas.
Hoy hay más de 15 huelgas en el país. Sí. Más de 15 huelgas. Y en las últimas semanas han habido más de 50 huelgas. Protestas de todo tipo. Y protestas. Sí. Protestas en sentido general. Y todo es el fantasma de la reelección. Y yo digo, no hay necesidad de ello. El PLD es el partido principal de la República Dominicana. Lo siguen diciendo las encuestas. Pero se le puede hacer muy tarde, porque se están dando un lujo que en términos sociopolíticos es un riesgo muy grande el que se están dando, sintiéndose poderosos, sintiéndose que lo pueden todo, están llevando un conflicto, una pugna interna a demasiado largo en el tiempo y podría hacérsele muy tarde. Entonces, Lindsey, es verdad, hasta una convocatoria de facto, totalmente de facto, lo que hace Radamés González a todas luces. Sí, y descaradamente. O sea, él no tiene la potestad para pero convocar, pero lo hace usted porque cree está que ese respaldado por el PRDista, gobierno. pero díganme ustedes dos, y la gente que me está viendo y escuchando, ¿ustedes creen que ese PRDista, llamado Radamés González, diputado, podría hacer algo como eso en un Congreso mayoritariamente controlado por el PLD y sobre todo por el gobierno? ¿Ustedes creen que podría salirse destapándose, convocando sin ser presidente de una comisión en un Congreso, en una Cámara de Diputados que además la preside un PLDista? ¿Ustedes creen? No, eso él está apoyado. Claro. Apoyado. Por suerte quedó sin efecto. El presidente de la Cámara, Rubén Maldonado, ha explicado pues que se trata de un boicot a la Cámara de Diputados y de un intento totalmente ilegítimo de procurar encaminar una ley de partido que se está procurando, señores, incluir en la ley de partido que las candidaturas de los partidos puedan ser decididas hasta por encuestas. Hasta por encuestas. O sea, un retroceso en el desarrollo democrático. Sí. Una violación a la Constitución, al artículo 216 de la Constitución, que establece la democracia interna de los partidos. Debe expresarse. Y una de esas expresiones es la elección de sus autoridades y de sus candidatos. Ahora, Domingo, yo le pregunto. Esto es vergonzoso. Frente a toda esta realidad, ¿hay espacio para una reunificación y que el PLD pueda acudir unido a las elecciones del 20? Vuelvo y reitero, por tercera vez en este programa, quite del medio el intento reeleccionista. Se van todos los problemas. Y usted verá cómo se despejan todas estas nubes oscuras que están sobre el cielo del Partido de la Liberación Dominicana. Lo otro es entenderse, claro que sí. A partir de ahí, claro que sí. Y Leonel no es, ¿cómo lo entendería el pueblo? Señores, Leonel es un pan fresquecito, que no es verdad que se va a enseñorear en una poltrona, a decir, no, por Dios, si alguien quiere entendimiento y ha resistido todas las provocaciones, es Leonel Fernández, todas las provocaciones. Mire ahora de lo que se está hablando. Ahora se está hablando de desconocer los acuerdos a que arribamos en el año 2015. Pero el doctor Ramón Monchi Fadul va a un programa de televisión y se atreve a decirnos a los PLDistas y a este país, que por suerte no hemos tenido ni que responderlo nosotros, desde los medios de comunicación. Todo el mundo le ha respondido. Es que le han respondido y le han dicho, no, pero el país sabe que hay un acuerdo de equilibrio y de alternabilidad. Y la alternabilidad se expresa en la Cámara de Diputados y en el Senado, por Dios. Y se sabe que al presidente Leonel Fernández le confiere ahora esos acuerdos la
el Senado, la presidencia del Senado. Sí, a él le confiere ahora la oportunidad de señalar, de sugerir quién será el presidente o la presidenta del Senado de la República. Y Monchi Fadul es capaz de ir y decir, sí, en la Cámara de Diputados hay un acuerdo que hasta nombre se le puso, pero en el Senado no hay acuerdo. Claro que lo hay también. Lo que pasa es que se convino y se le explicó al CP que no se le pondrían a solicitud del presidente Danilo Medina, se decidió no ponerle nombre a los senadores que serían presidentes en este periodo. Claro, porque el primero que objetó a quien sugirió el doctor Leonel Fernández fue Medina, fue el presidente Medina, porque Leonel sugirió a José Rafael Vargas. Ahora bien, con ese desconocimiento de esos acuerdos, hay una interpretación que es muy obvia. Estamos hablando de que al presidente de la República le interesa mantener no equilibrio, sino ventaja, con números muy claros, con números del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque el Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Jiménez, es quien en lo adelante tendrá que convocar el presidente, ese Consejo Nacional de la Magistratura, para elegir los nuevos jueces del Tribunal Constitucional y del Supremo de la Suprema Corte. Entonces estamos hablando de que hay en carpeta la escogencia de más de una decena de jueces. Estamos hablando de una cantidad importante, que eso entonces pudiera favorecer al propio presidente Danilo Medina en su aspiración a una posible reelección. De hecho, con un tribunal constitucional a su favor y lo que usted ha dicho hace un rato de que por allí se pudiera ventilar el que se le favorezca a Medina para que él sea candidato en el 20, pues entonces tiene lógica que ahora no se quiera reconocer los acuerdos. Pero, ¿cuál será la actitud del PLD en ese sentido? No, lo primero es que creo que cuando el comité político se reúna, creo que va a haber un entendimiento con relación a los bufetes directivos de ambas cámaras. O sea, no creo que en la situación en que está el gobierno, la situación de amenazas por doquier, de una presión social y política, ¿por qué no?, que a todas luces se ve increciendo, que va en aumento cada día. No creo que el presidente Medina, que debe saberse el principal garante de la gobernabilidad, no creo que a lo interno del PLD pues ponga otra piedra de discordia como eso de querer desconocer esto. Que un miembro del CP salga y lo diga, más a veces en esas aptitudes que asumen algunos dirigentes políticos de no hay problema, yo lo digo. Eso hay que decirlo, no hay problema, yo lo digo, porque sienten como que no tienen nada que perder ya ni que ganar en la vida. Entonces van y asumen esos roles, pero no creo que la responsabilidad que sobre los hombros del presidente de la República recae con toda esta situación que se está dando. No creo que se ignore esto. Querer ignorar los acuerdos y pretender ir allí a aplastar al presidente Fernández, yo le voy a decir, Lindsay, si lo quieren hacer, que lo hagan. Que lo hagan. Las consecuencias están ahí y estarían al doblar de la esquina. ¿Por qué? Porque es que la historia lleva su carro. La historia lleva su curso. Y quien trata de negar eso, sencillamente termina fracasando. Mira, Domingo. Yo creo eso, Lindsay. Sí. Y la noto porque yo la veo, los veo a ustedes y la veo a usted abordando con mucha preocupación la situación del PLD, pero con una preocupación sincera, profunda, porque usted sabe. Bueno, estamos hablando del partido mayoritario. Una catástrofe en el PLD sería una catástrofe para el sistema democrático. Es lo que mantiene el sistema de partidos ahora mismo vivo, ante todos los descalabros y las fracturaciones que han sufrido los demás partidos, como por ejemplo el propio PRD. Y yo le digo, mire, sientan tranquilidad, porque es que al final, en resumen, cuando
todo vaya quedando en evidencia como está, yo creo que quienes están en la aptitud de crear dificultades, yo creo que van a resignar eso, ¿m? Y que el PLD irá hacia un entendimiento. ¿M? Yo tengo esa gran esperanza, porque es que lo otro no me cabe en la cabeza por ningún lado. Domingo, Lo otro sería el desastre, dígame, Alessandro. parece en el país hay una pre-campaña prematura. Hay muchos precandidatos tirados a la calle. Sí. Incluyendo el doctor Leonel Fernández, que estaba convocando un encuentro para el día 26 próximo. Hay precandidatos ya por todo el país, hay mucha gente haciendo actividad. La Junta Central Electoral trató de suspender. Pero fíjese que después de eso, el presidente Fernández no ha vuelto a la calle. Pero la Junta trató. Después que la Junta emitió su resolución, la decisión de eso, que fue para Leonel, después todos los otros han seguido, apto en coliseo, apto en estadio de béisbol, manifestaciones públicas y todo. El presidente Fernández no ha vuelto a la calle. No ha vuelto a la calle. Sí ha escrito que ahí no hubo sustento jurídico que fundamentara la decisión de la Junta, pero usted no lo ha vuelto a ver en la calle. No hemos vuelto a hacer una de las visitas a los barrios, que fue lo que desbordó a mucha gente en las calles y preocupó a algunos amigos del gobierno, porque esa resolución o esa decisión de la Junta Central Electoral salió a partir de los 2 fines de semana en que la gente se tiró a la calle detrás de Leonel Fernández. Y las encuestas explicaron que Leonel tenía 11% por encima de Luis Abinader y 15% por encima de Hipólito Mejía. Eso preocupó y se produjo esta decisión, que se sabe de dónde se estimuló, de dónde salió la iniciativa, todo eso se maneja. Lo que han hecho los precandidatos o los autoproclamados precandidatos del PLD no han violado nada, no han violado constitución, no han violado leyes, no han desacatado nada, porque no tiene sustento jurídico lo que la Junta determinó. Por lo tanto, ni Reinaldo, que ha seguido como Juancito el Caminador haciendo su campaña, ni tampoco Carlos Amarante Baré, ni Domínguez Brito han violentado nada. Que el presidente Fernández no haya salido, una característica más de la prudencia de Leonel, que no quiere que se vea, que nadie pueda interpretar que él esté en un abierto desafío a la autoridad legítimamente establecida. Pero usted habla del gobierno como si fuera una cosa y del PLD como si fuera otra. Porque hay muchas acciones que han salido del gobierno que no son de factura PLDista, que no, todo eso que se está haciendo en la Cámara de Diputados, todos esos actos vergonzosos que han protagonizado algunos de los compañeros que siguen el liderazgo del presidente Medina, eso no es de factura PLDista. Y por eso yo lo establezco, porque Domingo Jiménez también es PLD. Domingo Jiménez también es PLD. Franklin Almeida Rancier también es PLD. Y nosotros no estamos actuando en una dirección que avergüence a los PLDistas. Franklin Rodríguez es PLD también, presidente de la Juventud PLDista. Y nosotros no estamos actuando en la dirección de hacer y cometer acciones que ante el pueblo dominicano se vean como bochornosas. Entonces, claro que hay muchas acciones del gobierno que para nada deben involucrar al Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, yo lo doctor. veo así. Gracias al doctor Domingo Jiménez. Lo Gracias despedimos con muchísimos temas sobre la mesa todavía, porque no solamente es el PLD, sino también todo un gobierno que dice ser del PLD, aunque hay muchos PLDistas que dicen que este no es su gobierno, algo contradictorio y a veces quizás no se pueda entender tan fácilmente. Pero agradecemos la visita del doctor Domingo Jiménez, el dispensarnos este tiempo que sabemos es muy valioso, porque él debería ya de estar en su otro programa, así que lo valoramos. Pero yo estoy feliz aún de estar mucho aquí. más. Gracias, doctor. Sí, gracias. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con los comentarios.